Bienvenidas y bienvenidos a la Alcantarilla del Mutante. Hace 6 meses, allá por diciembre de 2022, se anunciaba que el manga de Akira Toriyama, Sandland, sería adaptado a un videojuego. Ayer, gracias al Summer Game Fest, hemos podido ver el primer tráiler de este videojuego, o de lo que será este videojuego que, como decía, adapta el manga de Akira Toriyama, y además también nos hemos enterado de que tendrá una adaptación a película animada que se estrenará este año en Japón. Hoy he venido al canal a hablar un poquito sobre lo que hemos visto en el tráiler de este videojuego y también sobre la historia de este manga. Así que no me enrollo más y dentro intro. Pues bien, ahora os voy a dejar con el tráiler de este nuevo videojuego por si todavía no lo habéis visto. Luego hablaremos un poquito sobre él, pero también sobre la historia del manga. También podéis dejarme en los comentarios qué opináis de este juego, si tenéis bastante hype por él o si por otro lado os da completamente igual. Así que, dentro tráiler. ¿Dentro tráiler? ¿En serio? ¿Pero qué mierda? A mí el tráiler me ha gustado, yo tengo muchas ganas por este videojuego de Akira Toriyama, que está involucrado en la historia de la adaptación de su manga Sandland. Del diseño de personajes como se ha hecho para el juego me ha gustado, gráficamente tanto lo que es la cinemática como lo que será el gameplay también parece que está muy bien hecho. Va a ser un RPG, seguramente por lo que hemos visto, un action RPG. La historia para este videojuego la escribe también Akira Toriyama, pero también es verdad que lo que es el manga se queda un poquito corto, es un manga cortito. Yo imagino que reescribirán y engordarán lo que es la historia, pero manteniendo el eje central de esa historia, que es muy bueno. Quizás de Kajika, Kowa y Sandland sea la historia que más me gusta, aunque las otras dos también están muy bien y creo que tienen los alicientes suficientes para hacer un buen videojuego. Creo que es una buena historia para ser adaptada a distintos medios, tanto a película animada, como nos hemos enterado que va a ser, como a un videojuego. Pero ya digo, es una historia muy corta y posiblemente tengamos pues ciertos cambios o engordarán un poquito más lo que es la historia para dar esas horas de juego suficientes a jugadoras y jugadores. Pues bien, ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la historia del manga. No me voy a meter mucho en él porque no quiero hacer ningún tipo de spoiler. Por si no lo habéis leído, queréis haceros con él antes de que salga el videojuego. Decir que aquí en España está editado por Planeta Comic. Decir también que hace unos años, bastantes años atrás, se editó como Planeta de Agostini la obra, pero en un formato más reducido, como de tamaño de bolsillo, al igual que Kowa y Kajika, y que ahora como Planeta Comic podéis haceros con él, y también con Kowa y Kajika en un formato manga normal. Esas reediciones de Planeta Comic en ese formato manga ya normal salieron hace unos poquitos años en su momento cuando sacaron Nekomajin y Yako. Aprovecharon, bueno, pues para reeditar Kowa, Kajika y Sandland y tenéis pues esas tres obras más las dos, Yako y Nekomajin, en ese formato manga, como os decía, normal. La historia de Sandland nos sitúa en un mundo pues apocalíptico, digamos, un poco rollo Mad Max, donde hay una sequía brutal, donde hay un sol abrasador, en donde no llueve desde hace muchísimo tiempo por culpa de las acciones que cometieron los humanos y que evidentemente siguen cometiendo, y el poco agua que hay está controlada, pues bueno, por un rey patán.
En esa situación de sequía y bajo ese sol abrasador, los humanos conviven con los monstruos. Los humanos le tienen cierto miedo a los monstruos. El rey controla el único manantial de agua que hay y le pone unos precios elevadísimos por botella de agua. Muy pocos humanos pueden acceder al agua, pueden pagar esos precios y los monstruos ni siquiera pueden acercarse al agua, ¿no? Digamos. Los monstruos lo único que hacen es organizarse para atacar los vehículos que transportan el agua del rey y bueno, robarla y así poder ir sobreviviendo e ir tirando día a día. En un momento el rey hace un alarde de compasión y de generosidad y hace un anuncio por televisión diciendo que va a bajar el precio del agua de 1000 que cuesta la botella a 900 porque sabe que su gente, que su pueblo está sufriendo la sequía y que bueno, que para que puedan acceder a ella la va a bajar de 1000 a 900. Sigue siendo inasumible para la gente y los monstruos siguen muriendo por la falta de agua y en un momento un humano que viene de otra ciudad se acerca a donde viven los monstruos para pedir ayuda, para pedir audiencia con el rey, pero en este caso el rey Satán no lo atiende y quien lo atiende es su hijo, el príncipe Belzebubu. El humano lo que hace, como decía, es pedirle ayuda, en este caso al príncipe Belzebubu, diciéndole que sabe que existe una fuente fantástica que tiene muchísima agua y que quiere viajar al sur para poder encontrar esa fuente. El príncipe Belzebubu pone en duda que exista esa fuente y él le dice si conoce a los pájaros pinzones, pinzones acuáticos. El príncipe Belzebubu y los demás monstruos que están con él dicen que no tienen ni idea y él les dice que ha visto, que ya no es la primera vez, solo este año, que ha visto viajar a esos pájaros hacia el sur y que esos pájaros se alimentan de pequeños peces, por lo cual si esos pájaros viajan al sur y se alimentan de pequeños peces, quiere decir que en el sur hay una fuente o hay agua o hay un manantial, en este caso, como él dice, la fuente fantástica. El príncipe Belzebubu y el resto de monstruos pues siguen poniéndolo en duda. Realmente ellos, como decía, van tirando, sobreviven a base de robarle el agua a los humanos y bueno, el tema de la fuente pues no les convence mucho, por lo cual este humano que llega de otra ciudad para pedir ayuda lo que hace es entregarles una caja. Al príncipe le entrega la caja y dentro de la caja le dice que hay una PlayStation, la única que queda después de todo el tema de la catástrofe y tal, es la única PlayStation que queda y que funciona perfectamente y que además va acompañada con el Dragon Quest 13, por lo cual al príncipe Belzebubu se le iluminan los ojos y dice que espera un momento, que tiene que ir a hablar con su padre. Entonces Belzebubu se va corriendo a hablar con su padre, con el rey Satán, y el rey Satán le dice que lo ha oído absolutamente todo, que es una buena idea viajar con este humano, porque además le servirá como entrenamiento y les beneficia tanto a los humanos como a ellos encontrar esa fuente fantástica en caso de que exista, y que cuando vuelva, sano y salvo, solo va a poder jugar a esa consola, a esa videoconsola, a la PlayStation 6, porque es la PlayStation 6, 1 hora al día, en una habitación bien iluminada y lejos de la pantalla, lejos de la televisión. Entonces el príncipe Belzebubu acepta y se va a hablar con el humano y a partir de ahí empezará ese viaje camino hacia el sur para encontrar la fuente fantástica. Y bueno, este es el principio de la historia, la premisa que perfectamente podría aplicarse a día de hoy o a otras épocas en la vida real, el precio y la demanda. Aquí es agua, podría ser gasolina, podría ser aceite, etcétera, etcétera. Por ciertas decisiones o por lo que hacen los humanos, pues se llegan a ese tipo de situaciones en donde, en este caso, humanos y monstruos están mal viviendo para poder sobrevivir y conseguir agua. Decir que la historia está maravillosamente dibujada, es Toriyama 100%. Además, esta historia está escrita y dibujada exclusivamente por Akira Toriyama. Tengo aquí un trocito de sacado de una entrevista que le hicieron a Toriyama, que os lo voy a leer. Él decía: esta vez quería hacer una serie corta explicando la historia de un viejo y un tanque, pero, sobre todo, quería divertirme dibujándola. La intención era esta. Sin embargo, el tanque resultó mucho más difícil de dibujar de lo que pensaba, y como, para variar, me empeñé en dibujarlo todo yo solo. Al final acabé arrepintiéndome de haber tenido aquella idea. No suele ser lo habitual en mí, pero esta vez tenía la historia totalmente estructurada hasta el final, y, por lo tanto, no podía realizar ningún cambio, así que yo mismo me metí de lleno en aquel infierno. Bueno, con los años ya sabemos, ¿no? Toriyama es bastante despistado y en este caso nos dice, ¿no?, que lo tenía todo estructurado, un principio, un final, y no podía echarse atrás, no podía arrepentirse de haber tomado ese camino y decidió hacer la historia, y así nace Sunland. Por último, ya decir que, bueno, yo espero el videojuego con muchas ganas, como espero muchas cosas con ganas de Akira Toriyama, ya sea este juego, ya sea Dragon Quest,
ya sea cualquier cosa en la que trabaje Toriyama, sea animación, sea manga, sea el diseño de personajes para videojuegos, como es el caso de Dragon Quest, y ahora para Sunland, en donde él escribe la historia. Tengo muchísimas ganas. Leía hace meses, ¿no? Hace 6 meses, como decía al principio del vídeo, a gente diciendo como que seguramente sería un fracaso absoluto. No lo entiendo, la verdad, que se dijese eso al principio. Ahora parece que hay bastante hype al haber visto el tráiler. Yo es un manga que os recomiendo mucho. También os recomiendo Kowa y Kajika, al igual que Nekomajin y Yako. Sunland ahora porque, bueno, sabemos que va a salir el videojuego, y por si queréis tener, bueno, saber un poquito más en profundidad de la historia y lo que cuenta el manga para poder luego compararlo con el videojuego y decidir cuál os gusta más. Aunque yo imagino que el videojuego va a estar bien y la historia os va a gustar. Luego eso, también tenéis Nekomajin, tenéis Yako, tenéis Kowa, tenéis Kajika, es Akira Toriyama en estado puro. Seguramente muchas y muchos pues habéis leído Dragon Ball, o habéis leído Arale, o visto Dragon Ball, visto Arale. Esto no son obras desconocidas, ¿vale? Tanto las que mencionaba como Kowa, Kajika, Sunland, Nekomajin, Yako, porque, bueno, en 2023 todo el mundo conoce a Akira Toriyama y todo el mundo sabe lo que ha hecho Akira Toriyama, pero sí es verdad que a lo mejor tanta gente no lo ha leído, no ha decidido ir más allá de Dragon Ball o Arale, digamos, que son las obras maestras de Akira Toriyama, y que quizás en este caso, y habiéndolas editado Planeta Cómic aquí, pues podéis darle una oportunidad. Están muy bien, no recuerdo ahora el precio, pero están muy bien de precio, al precio de cualquier manga, y quizás podríais haceros con ellas para disfrutar un poquito más lo que es Akira Toriyama en el fondo, ¿no? Porque, por ejemplo, Sunland, ya os digo, está escrita y dibujada por él. Además, el dibujo es impresionante, es una maravilla, merece muchísimo la pena. Esa es mi recomendación. Ya os he contado un poquito más o menos sobre lo que va la historia. A lo mejor no queréis meteros en más cosas de Toriyama, pero bueno, creo que Sunland, con la salida del videojuego, es una buena opción, ir a vuestra librería especializada, vuestra tienda de cómics, y haceros con él porque merece mucho la pena. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Muchísimas gracias por pasaros, muchísimas gracias por el apoyo al canal, tanto por aquí como por Twitter. Nos vemos en el siguiente vídeo y, como siempre, lo de siempre. Cowabunga, colegas.